Bueno, de la semana 2 en análisis de noticias nos quedan los últimos cuatro temas por hablar de ellos. Ya hablamos de los otros ocho. Me parece interesante que la comunidad de Telegram también esté aquí sumada a esta clase porque que por lo menos tengamos presente cómo es que vamos a estar preparados para cuando se dé una noticia en el calendario. ¿Listo? Que sepamos qué hacer, cómo prepararnos al momento. Entonces dice, ¿cuándo no operar una noticia? ¿Qué hacer ante una noticia si ya tengo un trade abierto? Ejemplos de noticias vistas en el gráfico y combinando el análisis técnico con el fundamental. ¿Ya? Bueno, vámonos a correr esto hacia acá abajo. Necesitamos por aquí. ¿Cuándo no operar una noticia? Entonces vámonos al calendario varios. Se está formando una vela grande ahí. Hay muchos calendarios que nos comparten las noticias. Investing lo conocía. La noticia, la forma en cómo la organizaba, los gráficos. Bueno, pues pasadas. Todo depende de la situación en la que estemos viviendo, estemos atravesando por esos días en la macroeconomía, dado que son dos, acción u otra, una real en el mercado, proyección, generará temor, precios y oportunidades. Eso, en resumen, para las clases que vamos viendo. A esas lecturas que vamos haciendo, vamos a tener para estar enterados de lo que está pasando, que se van compartir puros o muy dudosos de lo que pasa en la agenda de un país, la economía más grande del mundo, Estados Unidos, y en lo posible tratar como moneda cotizante. Bueno, eso, hablando de la duda o la seguridad, es mejor no operar ese resultado. Ejemplo, si yo no 2 semanas lo que va pasando, yo no tengo presente eso, muy posiblemente en cuanto a estos datos de empleo, por ejemplo, a la tasa de desempleo, yo no voy a saber ubicarme en el gráfico. Vamos a colocar con la tasa de desempleo un ejemplo de lo que podría suceder para el viernes 2 de diciembre a las 8:30 de la mañana, hora Nueva York. Nosotros nos desconectamos de los medios de comunicación, periódicos, perfiles de Instagram donde publican noticias. No sabemos qué está pasando en Estados Unidos por esos días y se nos pasó por alto el siguiente dato. Meta, Twitter, Amazon, Apple han despedido miles de personas. O recorte de personal, terminación de contrato. Eso indica que la tasa de desempleo podría ser igual a la previsión o inclusive más alta que la previsión. Significa que esto puede traer eh, un efecto al gráfico de acuerdo a lo que vimos en las clases anteriores, pero si yo no tengo ese dato de lo que está pasando con el empleo en Estados Unidos días previos a la noticia, la sugerencia es no operar la noticia. La sugerencia es esperar que se dé el movimiento en el gráfico y a partir de ahí ya encontrarle el sentido y continuar el flujo de órdenes que se estén dando en ese momento. Listo. Lo mismo pasa con el resto de noticias. Ustedes se van a encontrar, como hemos venido hablando, que hay noticias de 3 estrellas de importancia y aún así no tiene ninguna incidencia en el ejercicio de la operación para las velas japonesas, para el gráfico. Es porque hay noticias que son eh, que afectan directamente al mercado y otras que, aunque sea una importancia de 3 estrellas, por esos días no tiene relevancia. Listo. Entonces, otra cosa que yo recomiendo no operar la noticia es si no tengo el conocimiento suficiente de lo que eso representa. Ejemplo, el PMI manufacturero del ISM representa la industria de Estados Unidos, pero si yo no conozco este dato, si yo no sé a qué se refiere, mejor lo dejamos pasar. Para yo poderlo operar, debo ir y mirar que ese PMI manufacturero del ISM se refiere a la actividad industrial fabril de Estados Unidos en el sector fabril, de la contratación de personal, de las ventas, de lo que tiene que ver con la compra de materias primas.
ahí es donde yo voy a operarlo. Pero si yo no sé eso y no tengo contexto de lo que ha venido pasando, más bien me contengo. Dejo que pase la noticia de las 10 de la mañana y sea ese día, si me da chance o en los días siguientes, ya voy a tener un norte más definido a la hora de abrir una operación. ¿Ya? Bueno, preguntas de ese primer punto. Mientras que alguno de pronto se anima a escribir la pregunta, yo les voy a decir lo siguiente. Es por esta razón que muchas personas les dicen, no operen las noticias. Las noticias no se operan, la noticia lo que hace es acelerar el gráfico. Claro, es que dicen esto es porque ante el desconocimiento de lo que es el calendario, es preferible no entrar a una zona donde pueda haber un 50-50 de probabilidades que tú estés abriendo una compra donde tendrías que abrir una venta, porque la moneda se debilitó o se fortaleció, dependiendo del par que estén operando que tenga que ver con el dólar, y entonces ahí es donde vienen los stops. Hay unos conocimientos básicos para comprender lo que está pasando en este momento a nivel mundial y de cuenta de eso ya uno poder encontrarle más sentido. No hay una forma general, básica y repetitiva de analizar el calendario. Esto, a diferencia del gráfico, que en el análisis técnico uno puede encontrar rutinariamente lo mismo, el calendario es un poco más cambiante porque lo que hoy puede ser una preocupación por unas tasas de interés, mañana puede ser la preocupación porque disminuye la producción de petróleo a nivel mundial. Y hace 4 meses eso no era una preocupación, o hace 3 meses eso no era una preocupación. Y eso es cambiante. Por eso es que yo solamente con el calendario no puedo venir y predecir. Otra pregunta que me han hecho con frecuencia es, Mario, si sale por debajo de la previsión, entonces se cae el eurodólar. Y yo les voy a responder, eso es posible que pase, pero no vas a tener la velocidad suficiente para ver un número por debajo de lo previsto e inmediatamente abrir una venta, porque eso pasa en cuestión de segundos. El mercado ahí en ese momento es demasiado rápido. Entonces, por más que sepas que la previsión es un punto referente y que el dato por debajo de esa previsión afecta de cierta manera a ese par, hablando del euro dólar, tú no vas a poder operar inmediatamente la noticia. Y ahí es donde vamos a ver ahorita cómo operarla. La idea es que si uno tiene una noción de hacia dónde se va a mover, abrir la operación minutos u horas antes de que tenga el efecto de inyección de capitales. Y otra cosa que nos dicen es, mm, la noticia acelera el precio, hacia dónde lo va a acelerar, hasta dónde va a llegar, cuál es la reacción que va a tener. Y ustedes muchas veces en el gráfico eso no lo saben. Las personas que te dicen que se va a acelerar el precio no saben hacia dónde se va a acelerar, hasta dónde va a llegar. Y otra cosa que ustedes ven con frecuencia es que la noticia de pronto hizo una mecha en un sentido, luego fue a otra parte, se regresó, se contrajo, unos movimientos extraños y la explicación que encuentran muy común es que el precio fue a sacar la liquidez o el stop loss de X o Y parte porque habían personas allí o acá. Pero no es una sola persona la que está manejando el gráfico, son miles de inversionistas que pueden tener miedo o pueden tener codicia y eso es aleatorio, es una reacción inmediata de cuenta de la emoción que puede hacer una vela demasiado grande, una mecha de absorción o simplemente no generar nada. ¿Sí? Entonces, no es simplemente una aceleración del precio, ni tampoco una cacería de stop. Tiene una connotación más profunda. Bueno, nadie hizo preguntas, entonces sigamos con el siguiente punto. ¿Qué hacer ante una noticia si ya tengo un trade abierto? Vámonos al gráfico. Pero antes de eso, venga, busquemos una noticia que haya sucedido en el mes de octubre. Bueno, déjenme un segundo, yo cierro por acá algo.
una noticia que haya sido de impacto, tienen que ver con la inflación. Entonces busquemos una que sea con relación a eso. Esta podría ser un buen ejemplo, pero esta noticia tuvo, bueno, esta la podemos ver. Esto fue el viernes 7 de octubre a las 7:30 de la mañana. Abramos el gráfico. Fernando, bueno, no, porque mañana no, porque, a ver, Aldair, si vemos una noticia para mañana, no vamos a ver todavía el efecto que necesitamos encontrar para saber qué hacer en una noticia. Y creo que mañana tampoco hay noticia importante. Hay una noticia importante el miércoles de la publicación de las actas de la Reserva Federal en la que quedó estipulada la postura de los 19 integrantes de la Fed. Entonces no es tanto una proyección, sino ver lo que pasó anteriormente para que nos preparemos mejor en casos futuros. Listo. Lo que sí puedes hacer es que para el miércoles te puedes preparar de cuenta de lo que estamos exponiendo. Y Fernando dice que, ¿qué pasaría si estamos operando un movimiento de una temporalidad pequeña? Sí, es lo que justo, Fercho, es lo que vamos a explicar acá, qué hacer ante una noticia si ya tengo un trade abierto. Listo, entonces el viernes 7 de octubre a las 7:30 de la mañana en el gráfico vamos a ubicarnos para el euro dólar. ¿Ven el gráfico en este momento? Se ve bien, listo. Vámonos a buscar dijimos 7 de octubre. El 7 de octubre, posicionémonos tipo 6 AM. Ajá, me lo puso, pero del 21. Ahora sí. Bueno, esto fue a las 7:30, viernes 7 de octubre. Si ustedes se fijan, antes de las noticias importantes, el mercado está haciendo unos movimientos muy comprimidos, muy, muy comprimidos. ¿Por qué? Porque entre esas situaciones previas a la noticia puede haber tanto miedo como codicia. Y la gente que está operando el mercado, que son miles y miles de personas con diferentes perspectivas, no tienen mucha certeza hacia dónde podría salir el precio, una. O dos, son cautelosos de abrir posiciones con muchos capitales o hacer mover el precio hacia una dirección cuando se está cerca al evento que puede hacer que el gráfico se caiga o se vaya en una dirección contraria. Entonces, de cuenta de esos dos sentimientos de mercado, es que nosotros vamos a empezar a buscar una entrada para que sepamos qué vamos a hacer minutos antes. Listo. Entonces hablábamos que era el 7 de octubre. Muy bien, se me saltó por acá. El 7. Para esos días, esa noticia que vamos a mirar significaba que el empleo en Estados Unidos seguía siendo muy resistente y que la tasa de desempleo era históricamente baja, cuando se ha querido todo lo contrario, que la tasa de desempleo incremente, buscando bajar la inflación. Entonces, nosotros tenemos que por 15 minutos el precio venía cayendo. Recuerdo que en este punto, para ese día, había mucha gente que estaba comprando porque ya el precio les había hecho una sacada de liquidez con un rompimiento de un swing high. Y ese movimiento termina llevándose muchos stop. Pero esto no fue a propósito de llevarse los stop loss de las personas que estaban acá. La razón de este movimiento bajista es una fortaleza del dólar. Entonces el USD se fortalece. ¿Por qué se fortalece el dólar? Y vámonos a mirar el calendario para que expliquemos el contexto. El contexto dice que se estaba esperando un desempleo mayor y termina siendo por debajo de lo previsto. Eh, y solo hasta ahí, porque con este dato es más que suficiente para ver un dólar fortalecido.
La razón es que para ese entonces seguía siendo resistentemente sólido el, el empleo en Estados Unidos, teniendo más poder adquisitivo las personas que estaban trabajando, pudiendo comprar más artículos, bienes duraderos y servicios, haciendo que las presiones sobre los precios incrementaran. Listo. Entonces, de cuenta de eso, la Reserva Federal podría tranquilamente seguir subiendo las tasas de interés. Ese comportamiento del mercado en esas condiciones, lo único que hace es fortalecer al dólar. Un dólar fortalecido es un movimiento bajista en el euro dólar. Listo. Entonces, yo antes de las 7:30 tengo este escenario. Por 3 minutos yo puedo estar buscando posiblemente la entrada. Pero entonces, ¿cuándo la voy a buscar? Pues si lo puedo hacer en Londres, genial. Si me voy a despertar temprano para operar Londres, genial. Si no me desperté para Londres, pero me desperté antes del evento importante, eh, voy a posicionarme y ahorita vamos a combinar el análisis técnico con el fundamental para esta noticia. Lo que estamos explicando es qué hacer ante una noticia si ya tengo un trade abierto. Yo tengo un trade abierto, vamos a colocar acá de cualquier manera, puede ser así, sobre esta mecha, con unos 2 o 3 pips de stop loss, una posición y estamos ahí. El precio se viene acercando, aquí me está dando un 6-1, aquí está dando casi un 7-1. Digamos que lo tenemos para sacarle un 10-1, ¿sí? Eh, yo lo que puedo hacer cuando el precio está llegando a la noticia, como en este caso acá, eran las 7:15, por ejemplo. Yo voy a tratar de sacarle parciales al mercado para asegurar una ganancia, porque aunque yo pueda estar esperando que que la tasa de desempleo fuera baja, como en efecto fue lo que sucedió, y que eso hiciera caer al dólar, yo no tengo la certeza de eso y prefiero asegurarle unas ganancias a mi trade en caso de que el precio se quiera ir hacia arriba porque la tasa de desempleo sea por encima de lo previsto, ¿sí? Y si hubiera sido por encima de lo previsto, el movimiento hubiera sido alcista con completa seguridad, porque de hecho eso fue lo que pasó al mes siguiente en los primeros días de noviembre. Listo, entonces para octubre teníamos ese escenario, podría ser movimiento bajista, alcista, dependiendo de la intención del mercado posterior a la noticia. Yo le saco parciales, entonces traigo mi línea del stop loss que tenía aquí y lo que hago es que traerme la línea del stop loss al break-even, al punto de entrada y lo dejo ahí. Ahí dejamos nuestro trade, asegurando una ganancia y protegiendo de una pérdida. ¿Qué puede pasar? Que el resto del trade que quedó abierto nos termine dando la ganancia. Si estamos muy cerquita a la noticia, al momento de reportar la noticia, yo les recomiendo que más bien no abran el trade si no lo han abierto. Listo. Entonces, eso es lo que hay que hacer ante una noticia si yo tengo un trade abierto. Ejemplos de noticias en el gráfico. Preguntas de esta forma de prepararse antes de la noticia. Lo pueden hacer 15 minutos antes, media hora antes. Traten de sacarle ganancias al mercado porque ustedes ya quedan tranquilos y pueden dejar correr, que haga lo que quiera. ¿Sí? Preguntas. Si no hay preguntas, me pueden decir todo claro y continuamos. Listo. Mario, Dímelo. una preguntita, Mario, ¿me escuchabas? Te escucho, sí. O sea que en este caso lo recomendable es tomarla 20, 15 minuticos antes y sea, de lo contrario ya es mejor dejarla que pase, ¿cierto? Correcto. Sí. Eso era eso. Listo. Bueno, vámonos a mirar el calendario. Miramos qué noticias hubo por ahí importantes y nos venimos al. La liquidez se debe tener en cuenta, Luciano, antes
durante y después de las noticias. Así no haya noticias, tener en cuenta la liquidez siempre. El tema de la liquidez es que es subjetiva y tú puedes estar viendo liquidez, por ejemplo, encima de esta zona, una liquidez por encima de esta zona para esta vela que tienes acá en el extremo y te quedas esperando la venta aquí y nunca se dio. El precio lo que hace es que se cae desde cierto punto y nunca fue a capturar esa liquidez y tú te quedas diciendo, pero si yo tenía identificada la liquidez, ¿por qué no vino hasta ahí? Y vas a ver liquidez por todas partes. Por ejemplo, acá también tenía liquidez cuando el precio empezó a recuperarse después de la caída y el precio nunca regresó a esta mecha a mitigarla, ¿cierto? Entonces, ahí ya es cuestión de uno ir agregándole otros conceptos y cosas para uno descartar cierta liquidez y tener en cuenta otras, dependiendo también del punto de interés que uno vaya a marcar. Pero sin liquidez este negocio no funciona porque son dos propósitos los que se tienen. Uno es que no se pierda dinero por parte de las instituciones. Y la segunda es que ganen dinero. Y con esta segunda hablamos de liquidez a capturar. Y con esta primera hablamos de puntos de interés por mitigar, porque se quedaron las posiciones abiertas en la dirección que no era. Entonces van y cierran estas, van y las cierran, las que estaban abiertas, pero justificando un movimiento de dineros que es la captura de liquidez para pagar comisiones y el movimiento del dinero a través de los brokers y los bancos. ¿Listo? Entonces, sin liquidez no existe este negocio. Bueno, ejemplos de noticias en el gráfico. Entonces, miremos aquí, vamos a mirar del 7 de octubre en adelante. Las de empleo eran importantes, de las que vamos viendo aquí, pero solo de Estados Unidos, listo, porque fíjense que aquí en Inglaterra también hay noticias de desempleo, pero eso no estamos buscando. De Estados Unidos, que sea 3 estrellas. Miren, por ejemplo, este de 3 estrellas, que era lo que hablábamos hace días, o en las clases pasadas, y eso, por ejemplo, no tiene incidencia. Estas actas sí tienen incidencia, pero no hay una previsión, porque esto es una información, un texto que está allí, y pues no hay forma cuantitativa de compararlo, entonces no se tiene previsión. Ante estas actas, por ejemplo, de las noticias que yo no sé qué hacer cuando no operar una noticia, es esta, por ejemplo. No opero esta noticia porque ahí pueden haber cosas, si una previsión que pueden terminar haciendo que el gráfico se mueva en dos direcciones de una forma muy agresiva. Porque por un lado puede decir que la Reserva Federal está de acuerdo con parar el incremento de tasas y eso inmediatamente el inversionista lo toma como una señal positiva para el mercado y va a querer comprar. Pero luego, cuando siguen leyendo el acta, va a decir: sin embargo, hace falta sostener las tasas de interés más tiempo en un 5% hasta que la inflación realmente baje y deje señales de que el sector del empleo ha tenido un impacto notorio. Y eso, en otras palabras, significa una recesión. Y la recesión económica genera miedo al inversionista. Entonces, lo que se compró se quiere vender inmediatamente para salir de las posiciones y hace que el mercado entonces tenga una caída. Y eso es lo que la gente dice: no, es que hubo una manipulación porque primero fue una vela alcista y luego fue una vela bajista. Y no es tal. Eso es una explicación sencilla, algo un poco más avanzado, que es los textos que están en esas actas. Entonces, yo en lo personal, para las actas del Comité Abierto de Mercado, prefiero esperar a que sean los periódicos los que saquen la conclusión y yo operaré ese día más tarde después de haber leído lo que pasó o al día siguiente porque ya tengo una dirección más clara sobre el mercado. Una noticia no es algo puntual, eso es otra cosa que les quería explicar. Una noticia no es algo puntual que sucede y es un caso aislado, no. Sucede y termina dándole la dirección al mercado para los siguientes 5 días, 15 días, 20 días, dependiendo de cómo se ubique la macroeconomía. Y eso, cuando yo tengo noción, conocimiento de esa información, lo que voy a hacer es que voy a aprovechar los movimientos posteriores a esa noticia, los movimientos siguientes. A mí a veces me dicen: ve, ¿por qué no hacemos una proyección semanal?
Yo sí la hago, la he compartido de vez en cuando, pero para poder estar atento a lo que está pasando en el mercado, yo necesito ver lo que va sucediendo en cada informe de este calendario, porque para un día puede haber una noticia y para la otra puede haber otra diferente y hacer que el mercado que estaba alcista comience a caer, como lo que estamos viendo ahorita en el euro dólar por 4 horas, que ahorita lo pegamos una analizadita rápida. Entonces, esta es una noticia de mucho impacto por estos días que es mejor abstenerse de operarla. Entrar en ella es montarse en una montaña rusa. ¿Listo? El IPC subyacente del jueves 13 de octubre. Vamos a ver a las 7:30 qué pasó. 13 de octubre. También, dejémoslo a las 6. Miren lo que sucede con la vela de las 7:30. Es un movimiento bajista. ¿Por qué es bajista? Vámonos al calendario para que expliquemos el contexto. La razón por la que es bajista es porque esperaban que quedara en 6.5 y quedó en el 6.6. Esperaban que quedara en el 8.1 y queda en el 8.2. Entonces, el IPC, que es la inflación o el incremento del precio del consumidor o el incremento al costo de vida del ciudadano, queda muy alto. Esto obviamente no conviene por las razones ya explicadas y que simplemente y en resumen, cuando hay inflación tan alta, las personas simplemente compran comida, techo, pues por alquiler, transporte y ya, servicios del hogar básico, lo más básico. Y las otras compras de las otras tiendas y ropas, tecnología y eso pasa a un segundo plano. Entonces, eso no es una economía sana. Una economía sana es que todo el mundo venda, que todas las empresas vendan. Una economía sana es una inflación del 2 al 3%. Está muy alto, ¿sí? Entonces, la lucha de la Reserva Federal es contra la inflación. Y ahí están los mecanismos del control de la demanda, que son las tasas de interés. Este resultado que estamos viendo ahí es un movimiento bajista muy agresivo para el euro dólar porque esto es una fortaleza del dólar. Lo que sucede después es netamente técnico por el S&P 500, que termina siendo un movimiento alcista. Pero el momento de la noticia es un miedo inmenso, inmenso a una recesión. Porque una inflación con incremento de tasas de interés puede llevar a una recesión de la economía. Un inversionista no va a querer tener sus dineros en acciones empresariales, en sectores de las empresas donde no hay ventas. Imagínense ustedes teniendo dinero invertido en una empresa que fabrica computadores, si la gente no está comprando computadores o no está comprando celulares porque es un gasto que no es básico, que no es vital, que no es necesario para la subsistencia de un hogar y que puede esperar la compra unos cuantos meses o un año. Entonces nadie en recesión va a ir a comprar acciones de una empresa tecnológica. Por eso es que el Nasdaq ha sido más sensible por estos días al mercado bajista. ¿Ya? Preguntas hasta ahí. Listo, Facu. Eso, Noel dice que está aprendiendo a operar, analizar los volátiles y ahora está haciendo un llenado de liquidez. ¿Crees que esos índices se vean afectados por noticias? No, no, no. Si me dices que estos son sintéticos, no sé a qué te refieres con esa palabra. ¿Cómo que lo técnico subió con el S&P 500? No, hasta donde tengo entendido, los sintéticos no tienen nada que ver con las noticias macroeconómicas. Exacto, Dana. Entonces, Arley, mira a lo que me refiero con el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Vamos a verlo por semana. Bueno, ¿alguien me puede decir qué fue esta caída del mercado? Los leo. Marzo del 2020. ¿Qué datos tienen ustedes ahí presentes que pasaba por ahí eso? Arley, COVID, ¿sí o no? Listo, el COVID. En el COVID se cayó el mercado. Luego empieza una recuperación de mercado y ya vamos a ver hasta cuándo fue la recuperación. Lunes 3 de enero del 2022. Hasta ahí fue la recuperación. A partir de ahí comienza el mercado a caerse, ¿sí o no?
¿Alguien me dice qué significan estas tres líneas que tenemos ahí? ¿Qué significa eso? GAN, sí, la cuadrícula de GAN. ¿Y para qué la usamos? 50%, correcto. Eso. Entonces, en las acciones empresariales, que es la renta variable, el precio llega hasta el 50% de su impulso, que era el mercado alcista, y los inversionistas aprovechan para comprar con un descuento del 50% en acciones empresariales de Estados Unidos. Si ustedes se fijan, las semanas posteriores a eso han sido semanas alcistas. Cada vela es una semana. Eso tiene sentido con que hoy siempre vamos a querer aprovechar las gangas del mercado, las buenas oportunidades. Los inversionistas lo saben, obviamente, y comienzan a comprar. Y después de eso hemos tenido solamente una vela bajista y otra vela indecisión, que fue la semana pasada. En cuanto al índice de la bolsa de valores, el S&P 500. ¿Listo, Arley? Entonces, por esa razón es que para el eurodólar, al haber más flujo de dólares en el mercado, aumenta la oferta de dólar, lo que debilita a esa moneda, y si hay un dólar débil, hay un movimiento alcista en el eurodólar. ¿Listo? Un dólar débil, hay un movimiento alcista en el eurodólar. Si ustedes se fijan, pues también han habido semanas con mucho movimiento alcista en este par. Volvámonos a 15 minutos y sigamos buscando por calendario macroeconómico más efectos de mercado. Eh, el IPC, importantísimo. Sigamos por aquí buscando 3 estrellas. Permisos de construcción es una noticia de 3 estrellas en cuanto a la importancia, pero no tiene mucha incidencia en el gráfico porque esto es a largo plazo. Entonces, inmediato no va a tener una reacción fuerte en el mercado. Serán otras sumatorias en el sector inmobiliario lo que terminen dando un contexto más amplio. El inventario de petróleo ahorita no ha sido una preocupación como a mitad de año de que el combustible estuviera costoso, entonces aunque es 3 estrellas, el impacto es muy pequeño o cero. Nuevas solicitudes de subsidio por desempleo, índice de manufactura de la Fed de Filadelfia tampoco, las ventas de vivienda de segunda mano. Vamos a buscar unas que sean muy claras, porque estas, aunque son 3 estrellas, no están moviendo mucho el gráfico. Miremos esta confianza del consumidor, no. Cuando ustedes, antes de que conocieran el tema del calendario y las fundamentales, ustedes veían un inventario de petróleo crudo de la Administración de Energías de Estados Unidos y se abstenían de operar. Y ustedes se quedan esperando que pasara algo en la noticia y nunca pasaba nada. O muchas veces no pasaba nada y ustedes decían, pero si es 3 estrellas, ¿y dónde está pues el efecto del movimiento? Por lo general, lo que más mueve son las nóminas no agrícolas. Esas mueven mucho el mercado. Listo. Ahora que ustedes ya conocen más el calendario, pueden estar tranquilos cuando hay una noticia 3 estrellas, que ustedes saben que no va a tener incidencia y simplemente operan tranquilos porque no los va a afectar. Pueden aprovechar más el tiempo en el gráfico, no entrar con miedo de una fundamental. Bueno, precios del gasto en consumo personal subyacente, ventas de vivienda, 2 estrellas, y ahí terminamos unos eventos de tasas y otra vez la contratación de personas y el de pronto las fundamentales, la importancia que tiene es un análisis técnico, lo que es importante aquí, una estrategia de rutina, vender el mercado macroeconómico es algo muy distinto. Dana, pero no siempre. Eso sí, pero no siempre, y hay otros también que afectan, que son los que hemos visto en las clases. Son más o menos unos 6, 8 ítems que pueden estar haciendo un efecto importante. Del calendario económico que están agendados, hay otros eventos también importantes. Eso es lo que estamos mostrando, los de mayor incidencia, pero hay varios que hay que tener presentes a la hora de conocer la economía. No siempre, Stalin, no siempre es lo único, no siempre es lo único. Ustedes pueden ver declaraciones
Declaraciones de William, miembro del FOMC, y si vamos y buscamos en el gráfico, esto no tuvo ningún impacto. Hubo una acumulación de opiniones que luego terminó siendo un artículo y eso fue otra cosa y bueno, pero no podemos resumir a esas dos o tres cositas lo que es el mercado, porque hay más o menos unos 6, 8 ítems a tener en cuenta. Bueno, por ejemplo, este PMI manufacturero del ISM a las 9 de la mañana, un lunes 3 de octubre, pudo haber tenido un efecto en el mercado. Y esto no es una declaración ni un desastre. Venga, y ahora lo buscamos. Lunes 3 de octubre, 9 de la mañana. Lunes 3 de octubre. Perdón, 3 de noviembre, ¿cierto? 9 de la mañana. Venga, miremos aquí. No, era lo que acabamos de explicar. No todas las noticias de 3 estrellas van en el mercado. Hay unas que tienen que ver con la actividad propia de Estados Unidos por esos días, que es la noticia de moda, y eso que tenga que ver con esa mañana. Y por ejemplo, esta quedó por debajo de lo previsto. Debió haber dado movimientos alcistas ese día. Vamos a mirar por 3 minutos. Aquí ya lo vi. Listo. Entonces, fíjense que si bien esta noticia no es una noticia de alto impacto y siendo 3 estrellas, termina generando un movimiento alcista fuerte. 3 de octubre. Ah, tienes toda la razón. Claro, Rafa, gracias. El 3 de octubre. Yo recuerdo que esa noticia fue una noticia fuerte. A las 9. ¿Sí? Rafa, gracias. Ese era el dato. Vean esta noticia, muchachos. Esto no es declaraciones ni tiene que ver directamente con las tasas, ¿no? Pero por el contexto macroeconómico que sucedía en ese momento en Estados Unidos, termina siendo un movimiento alcista. Y si yo tengo una confirmación en 3 minutos, miren lo que es operar una noticia para las 9 de la mañana. Si yo tengo una sacada de liquidez por 3 minutos, vamos a dejarla aquí fácil, y tengo un rompimiento de un swing high en esta zona, yo me voy preparando para unas compras si es que conozco el contexto de la noticia y el resultado que se pueda dar. Tengo una liquidez previa, tengo una mecha expuesta, esto ya fue mitigado, esto también posiblemente reaccione acá, que fue lo que pasó, y a las 9 de la mañana se dio un movimiento fuerte al alza. Y después de eso, el mercado siguió, ¿qué? Subiendo, siguió subiendo. Toda esa sesión subió. Y días posteriores también, ¿sí? El contexto que hablamos el jueves, en la identificación de los eventos de mayor importancia que fueron los puntos de la clase anterior. Listo, entonces, eso es un ejemplo de las noticias vistas en el gráfico. Ahora, combinando el análisis técnico con el fundamental, vamos a buscarnos, ahora es la primera semana de noviembre. Preguntas. ¿Qué dice Cristian que no sabe? Cristian, no sé. No, no, señor. Ah, bueno, esperemos a ver eso. Eh, Necesitamos que nos muestre que los primeros días de noviembre, mejor dicho, vamos a buscar el primer viernes de noviembre que fue el 4. A partir del 4 necesitamos ver las tasas de desempleo y las contrataciones no agrícolas. Entonces, miren este dato de desempleo y quedó en 300 ahora sí, Rafa, de noviembre. Listo, entonces vamos allá
Y ustedes me van a decir qué movimiento están viendo ahí. ¿Es un movimiento que a las 7:30 de compra o de venta? ¿Qué vemos ahí con la noticia? ¿Compra o venta, muchachos? Compra, ¿sí o no, Nelson? Claro que sí. Hay una cosa, y ustedes van a decir, no, es que tiró un mechazo, miren, tiró un mechazo, sacó la liquidez que había acá y luego así se fue. Esto no fue a propósito. Les voy a decir por qué. Todo esto pasa muy rápido. Fíjense qué pasa. No de la esperada, quiere que por encima de la presión, es decir, muy posiblemente siga siendo resistente en la parte laboral y que la reserva tenga que subir, tenga que seguir subiendo las tasas. Unas tasas más altas puede llevar a una recesión y una recesión genera miedo en el mercado. Entonces, inicialmente con el dato de las nóminas no agrícolas por encima de la previsión, el mercado se quería caer. Pero esto sucede tan rápido que él alcanza a recoger el movimiento de venta y se dispara la compra y la razón es la siguiente. Si bien es cierto que la previsión estaba en 200.000 y el resultado queda por encima de la previsión, el dato actual sigue siendo menor al anterior. Eso significa que la contratación ha ido disminuyendo mes a mes. Y aunque no quedó por debajo de lo que se preveía, sí queda por debajo de los resultados anteriores, señalando una desaceleración en la contratación. Es lo que busca la reserva, es lo que el mercado necesita que pase para que no sigan subiendo las tasas, para que se pueda evitar una recesión. Estados Unidos está en este momento por la cuerda floja. ¿Hay recesión? ¿No hay recesión? Si suben mucho las tasas, nos vamos por una recesión. Si no las suben lo Dale, bají, suficiente, pero no baja más. nos vamos a una inflación persistente. Chicos, por favor, si no vamos a preguntar, no prendan el audio. Listo. El micrófono, perdón. Entonces, Estados Unidos camina por una cuerda floja. Si suben mucho las tasas, nos vamos para una recesión. Si no la suben lo suficiente, nos vamos por una inflación persistente. Y en cualquiera de las dos condiciones, es una economía maltrecha, eh, insana, con crisis financiera para muchas personas, con grandes pérdidas económicas para muchas empresas, inclusive el cierre y las pérdidas de trabajo para muchas personas si no se controla de manera adecuada. Ese es el temor. Por eso ustedes ven un movimiento alcista unos días, luego ven un movimiento bajista otros días y se quiere derretir y luego se quiere disparar hasta la luna. Hay mucha volatilidad de cuenta de la emoción. Hay personas que quieren aprovechar los precios bajos y comprar porque ya lo peor pudo haber pasado, pero entonces luego salen noticias que indican que lo peor todavía no ha pasado y entonces ya vuelven a vender y el mercado se cae y así se la está pasando en los últimos meses. Entonces, ¿qué sucede ese mismo momento a las 7:30 de la mañana? Hay una tasa de desempleo por encima de lo previsto y por encima del mes anterior. Quiere decir que hubo más gente que les terminaron los contratos y eso genera confianza y optimismo en el mercado porque la reserva puede que no suba más las tasas. ¿Sí? Entonces, empleo, sector industrial, sector servicios, inflación, tasas de interés, declaraciones, actas, precios de las viviendas nuevas, combustibles en un futuro si sigue subiendo el precio del barril de petróleo. Ahorita no lo es, pero pues son diferentes frentes a los que tenemos que estar pendientes. Eso nos lo va diciendo las noticias. Simplemente hay que leer. Con media horita que lean al día es suficiente para que estén enterados. Vamos a mirar entonces ahora sí ese dato del 4 para que lo terminemos de contextualizar. Entonces, inicialmente hubo miedo porque el mercado se quería caer de cuenta de esas contrataciones de las nóminas, pero luego se termina dando cuenta que es todo lo contrario, que sí hay un efecto en la contratación y el precio empieza a subir con mucha fuerza. ¿Sí? Entonces, si yo estoy combinando el análisis técnico con las noticias y yo he leído que Meta, Amazon, Facebook, Apple y otras empresas
Ford y otras empresas ya están haciendo recortes de personal, muy posiblemente la tasa de desempleo esté por encima de la previsión, indicando movimientos alcistas y yo me empiezo a pasar de diario, no es tan lejos, es por acá, ¿sí? Justamente es esta vela de este día, viernes 4, miren el tamaño de esa vela. Empiezo yo a analizar qué está haciendo el precio. Entonces, antes de esta vela y acá hacia la izquierda, ¿qué tenemos? Análisis técnico, sacada de liquidez, rompimiento de un swing high. Listo. Ahí estamos bien. El mercado empieza a hacer máximos y mínimos cada vez más altos. Eso por diario. Hemos leído unos titulares que indican un mayor desempleo muy posiblemente. Viernes, viernes, ¿sí? Estas dos velitas representan ese día junto con estas otras hasta el viernes 4 de la tarde, que es esta. Entonces, por 4 horas vamos a ver qué sucedía también. Tenemos sacada de liquidez, tenemos un rompimiento de un swing high, el precio ya había subido, había hecho un boss, tiene un retroceso hasta una zona importante de compras. Teníamos otro candadito acá con otro rompimiento de un swing, es decir, una sacada de liquidez contra el rompimiento de un swing high que es un candado. El precio había reaccionado ahí y justo ese día de la noticia del empleo, después de haber reaccionado a este punto de interés de 4 horas, el precio que se dispara, ¿sí? Ya se estaba acomodando el precio para seguir haciendo ¿qué? Máximos cada vez más altos. Pero inicia desde aquí otra vez con el dato del desempleo. Entonces miren todo lo que pasa de cuenta de ese dato en los días siguientes. La semana siguiente es una semana alcista. Tiene una pequeña corrección y miren la proporción a esos incrementos en el precio. Por eso es que les digo, la noticia no es un dato aislado, la noticia viene de un movimiento importante de la macroeconomía. Entonces, a partir de ahí se empieza a dar ese incremento en los precios y yo ya sé que está reaccionando a un punto de interés y que por 15 minutos esto podría ser una oportunidad de compra. Y de hecho, ¿qué tengo acá? Tengo que el precio venía cayendo. Acuérdense que esta zonita de aquí está soportada en el punto de interés de 4 horas. Yo tengo, vamos a acercarlo un poquito más acá, una sacada de liquidez y un rompimiento de un swing high. ¿Qué más pasa? Tengo un extremo por cubrir para poder comprar ahí. Esto fue a las 6:45, a las 7:15 del jueves. O tengo una velita por debajo de esta liquidez. Todo lo demás yo podría decir entonces que esta ya fue mitigada por esta mecha de aquí y que también me queda entonces el extremo y un decisional. Que puedo programar una compra en el decisional y una compra en el extremo. Por estructura de 15 minutos operando la compra, soportado en un punto de interés de 4 horas. Entonces, estamos esperando que el dato del empleo sea más grande que la previsión. Tenemos el precio soportado en el punto de interés de 4 horas y tenemos una confirmación en 15 minutos de que el precio se está dando la vuelta. Eso es combinar la parte fundamental con la parte técnica. Si no alcanzamos a tomar esa compra ahí, entonces por 15 minutos vamos a buscar la siguiente oportunidad de comprar. La siguiente oportunidad de comprar pudo haber sido aquí, cuando el precio vino a soportarse en unos puntos de interés que teníamos a la izquierda y continuó subiendo. Fíjense que cuando yo tengo un conocimiento de la parte fundamental, yo ya empiezo a descartar algunas zonas que solamente por análisis técnico estaría buscando que venga a reaccionar a esta mecha, a esta zona de aquí, porque es un decisional de pronto por reestructura de 15 minutos. Y el precio lo que menos le interesa es ir a mitigar hasta allá, porque hay tanta ambición y tanta codicia de que el mercado dé oportunidades para comprar, que empiezan a comprar desde aquí arriba. Miren,
que el precio no lo hacen bajar más. Eso es el sentimiento del mercado. Una buena lectura de lo que está pasando allá afuera, yo puedo estar aprovechando y no quedarme a esperar en estas zonas, sino que de una vez busco las compras. Y la parte más baja que viene a reaccionar fue acá. ¿Para luego qué? Para luego irse otra vez en compras. Y esto fue el jueves 10 de noviembre, ya para que terminemos de mirar qué fue lo que pasó en esta vela del 10 de noviembre. Domingo 8, 10 de noviembre. Entonces, el 10 tenemos una inflación por debajo de la previsión, ¿sí? Eso le da confianza al mercado. Hay grandes compras. Grandes compras implican debilidad del dólar. Y una debilidad del dólar para el euro dólar son movimientos alcistas. Mírenle el tamaño a esta vela. 8:30 de la mañana. Miremos el calendario. 8:30 de la mañana. Ahí no había ningún lugar a discusión. Fíjense que esa vela no dejó mechas y la razón es muy clara. La IPC subyacente quedó por debajo de la previsión y el IPC anual quedó por debajo de la previsión. Ahí no había lugar a dudas. Por eso es que el mercado es tan determinante al hacer el movimiento en compra. Y cuando ustedes están operando este gráfico, deben tener presente que lo que están haciendo es operar la economía mundial. Esto no es solamente un software, no lo es. Los mercados se mueven de estas maneras porque es precisamente el mercado. Hay una economía que yo no puedo desconocer. Listo, muchachos, preguntas. Ya para esta tercera semana vamos a hablar de psicotrading. Se nos vienen 3 clases, martes, jueves y sábado de psicotrading. Listo. Nos queda la tercera semana y la cuarta semana. Ya estamos a la mitad del intensivo. La primera semana hablamos de análisis técnico, toda la parte de la estructura, los puntos de interés, la liquidez. Ahorita las noticias para que ustedes estén preparados y empiecen a investigar, a consultar, a leer. Y vamos a hablar entonces esta semana del psicotrading. Cómo prepararme para tomar una entrada que no me afecten las emociones, cómo la controlo, qué puedo hacer por fuera del gráfico para prepararme mejor, de dónde pueden venir ciertas actitudes mías, cómo las mejoro, descubriéndose a sí mismo y ese tipo de cosas. Brian, sí, el IPC subyacente lo que hace es que saca de ese informe los alimentos y las energías porque son muy volátiles. Entonces hace que sea un dato mayor y el subyacente es el resto de información de las compras, de los precios, los alquileres, la tecnología, la ropa, los servicios, el mismo transporte, pero sin el combustible. Listo. Entonces, mira, ahora que preguntas lo del IPC subyacente, ese es el que la Reserva Federal está mirando con más detenimiento, con más detalle, buscando que ese sea el que se desacelere. ¿Preguntas? Chicos, si se quedan con las dudas o no preguntan, ya después es más difícil para ustedes. Aprovechen el tiempo con los mentores para que puedan aclarar todo lo que más necesiten. Pero pues si no hay ninguna pregunta, entonces esta clase ya queda grabada para subirla y ya nos vamos a practicar. Miramos el calendario, qué va a pasar esta semana. Pues no como si fuera un brujo, pero sí busquemos más o menos qué hay. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. ¿Qué tenemos? Mañana es martes. Declaraciones de Mester, miembro del Comité Abierto de Mercado. Eso es una opinión más que la gente está mirando hacia dónde Mester está girando, si hacia una política más agresiva de incremento de tasas o si considera que no se pueden subir más las tasas. Eso es importante. ¿Qué dice Henderson? Si vamos a especular un poco, vamos a mirar de acuerdo al contexto. Nico, ya las hablamos en la clase pasada del jueves, está en la grabación que subimos. Ahí están esas 6 u 8 noticias más importantes que mueven al mercado por estos días. La situación de hoy no va a ser igual a la dentro de 6 meses, un año,
Y para eso vamos a tener que estar atentos y actualizados porque hay noticias que ahora impactan y luego ya no. Claro, Andrés, total, que tomen nota. Y listo, listo, Nico. Discurso del nuevo gobernador de RBA. ¿Quién es ese? Bueno, declaración de George Mester, dos de la Reserva Federal, Bullard de la Reserva. Eso no va a tener impacto ya, eso va a ser una sumatoria de opiniones la que termine concluyendo el mercado hacia dónde va a girar la Fed. Para eso son importantes. Ah, bueno, ese puede ser de Australia, me imagino que sí, Aldair, no tengo acá en el calendario a Australia, no estoy operando ese par. Habrá que leer sobre Australia qué está pasando allá. Pero lo último que supe era que también las tasas de interés están tratando de controlar una inflación a través del Banco Central con una política restrictiva. Miércoles, mm, estos pedidos de bienes duraderos podría tener alta volatilidad dependiendo del resultado. Esto tiene que ver directamente con la inflación. Un dato por encima de lo previsto podría ser eh, fortaleza para el dólar. Entonces esperemos que estos pedidos de bienes duraderos hayan bajado, que quede por debajo de la previsión o por debajo del mes anterior. Sin embargo, no es un dato central. Hay bastantes cosas el miércoles. Es el día central de la semana. Acuérdense que el viernes es el día de Acción de Gracias en Estados Unidos, es festivo. Entonces no vamos a operar el festivo. Bueno, se puede operar un festivo, pero no van a tener la misma volatilidad. Los permisos de construcción es que los constructores van a montar nuevos proyectos. Entonces eso sería una oferta, pero muy a futuro, porque tú sabes que un permiso de construcción no es que hagan la casa en una semana o un edificio de apartamentos. Eso sería oferta, más disponibilidad de casas, pero en el futuro. Bueno, ventas de viviendas nuevas. Ojalá sea un dato por debajo de lo previsto. Significa que el mercado inmobiliario se ha ido frenando. Eso es bueno. Eh, por lo que he visto, se ha venido frenando porque las tasas de interés de hipotecas están más altas, entonces puede que se venda menos casas. Eso es lo que tenemos el miércoles y las actas a las 2 de la tarde, actas de la reunión. Esta noticia es importante. Aquí muy posiblemente vayan a decir que la Reserva Federal sigue teniendo una postura agresiva contra la inflación y que las tasas de interés todavía no se puede hablar de una pausa y que las deben de seguir subiendo conforme los informes y que los informes todavía siguen siendo sólidos para el sector del empleo y que necesitan ver un empleo entre el 4,5 y el 5% de la tasa de desempleo para considerar la pausa en el incremento de tasas, pero que también han subido demasiado rápido las tasas y que todavía no se ha visto el efecto real sobre el mercado y que necesitan tiempo para poder identificar qué tanto han impactado a la inflación. Entonces aquí puede haber un encuentro, un cruce de opiniones y yo les recomiendo que más bien eh, si tienen una operación abierta pongan break-even, saquen parciales, dejen correr, a lo mejor se les da en el sentido que tienen la operación abierta y bueno, les pueden sacar mayor provecho al mercado, pero no está claro este dato, es muy abierto. ¿Listo? Festividad el jueves. Ah, bueno, es que jueves y viernes son festivos, muchachos. Yo tenía entendido que nada más era el viernes, Día de Acción de Gracias, los 2 días. Bueno, es una semana súper corta. O sea que eso es un viernes, este miércoles es un viernes chiquito para la economía. Afortunadamente el dato de las actas de la reunión son a las 2 de la tarde. Vamos a ver qué dice del acta de la reunión y ya a partir de ahí, para la semana entrante, el siguiente lunes, ya podemos tener una dirección más clara para los próximos días del mes, que ya se acaba la semana entrante. Listo, entonces yo cómo estoy viendo el mercado, que ahorita me hicieron una pregunta por ahí, ¿cómo estoy viendo yo el mercado? Ustedes saben que yo miro 4 horas más que todo para la semana. Tan. Listo, ¿cómo lo estoy viendo?
Bueno, yo lo veo bajista, muchachos. Y más con el acta de la FOMC para el miércoles. Yo veo que, si bien es cierto, ellos podrían dar ahí una esperanza con sus comentarios, la inflación está lejos todavía del 2% y el empleo sigue siendo muy sólido. Necesitan reducir el poder adquisitivo de la gente y necesitan un desempleo mayor, así que van a necesitar también subir las tasas de interés. Yo esto lo veo cayendo. ¿Hasta dónde? Este bloque de acá me parece interesante. Esta mecha de acá me parece interesante siempre y cuando tenga liquidez previa. Esta liquidez ya está aquí para este punto. Este todavía no tiene liquidez. Y este también me parece interesante, pero no tiene liquidez. Entonces, a esperar que fabrique la liquidez en esos dos puntos de abajo. ¿Qué veo yo? Que el precio podría llegar hasta una de esas zonas y seguir subiendo. Que esta zona podría ser el extremo de un fractal completo en 4 horas. Listo. Y habrá que esperar entonces las confirmaciones en 15 minutos y en 3 minutos para poder montarnos en una posible compra. Pero lo veo alcista por ahora. Habrá que esperar qué pasa el miércoles, pero por ahora lo veo alcista. Lo veo alcista en cuanto a la tendencia, porque venimos de un boss que se hizo acá. Pero en cuanto a la dirección, miren que lo más cercano que está marcado aquí es bajista. Entonces, este movimiento lo veo bajista para luego subir por la tendencia alcista. Pero la dirección a corto plazo, lo más inmediato, son ventas en el euro dólar. ¿Sí? ¿Preguntas? Los muchachos revientan esa echada de preguntas. Nico, bien. Ya por ahí hubo uno que la pasó. Ha hecho buenos comentarios con esa empresa de fondeo. Hay buenos comentarios, está muy bien certificada y tiene buen desempeño. Sí, es buena empresa, sí. Bueno, muchachos, con gusto, Nico, con gusto. Clase la vamos a subir en el transcurso de la semana y ya nos venimos para la parte del psicotrading. Ojo, que hay mucha gente que teniendo muy buena estrategia, el ego, el orgullo, no los deja aprender conceptos nuevos, desestiman lo nuevo que se les está enseñando. eh, de pronto por ahí se pierden oportunidades de mejorar su técnica por considerar que lo que saben ya es suficiente y que lo que les falta es pulir ciertas cositas y cuando uno va y mira, puede que esas cositas sean más grandes de lo que consideran. Entonces, atentos a eso. Listo. Chicos, vea, ojo con el diálogo interno. Ojo con el diálogo interno que ustedes dicen, y esto lo vamos a ver también en la parte de psicotrading. Cuando ustedes dicen, lo mío no es, ya ustedes de entrada se están quitando la posibilidad de aprender. ¿Yo qué les recomiendo que hagan? A muchas personas de pronto no les guste leer. La parte de fundamentales es lectura. La parte de fundamentales es ir y coger un texto y empezar a entender qué me está diciendo. El mercado bajó porque bajó. El mercado subió porque subió. ¿Sí? Para mí, un buen trader es el que une los dos tipos de análisis. Es muy difícil uno identificar una estructura de un gráfico si uno no sabe para dónde va el mercado por el sentimiento del inversionista. Es muy difícil uno buscar compras sin saber qué puede pasar o qué es lo que ha venido pasando. Pero eso es solamente lectura. Sí, entonces, si hace falta de pronto la interpretación de la noticia, vamos y nos sentamos, los que quieran, hacemos una sesión adicional para que nos sentemos a leer y vamos desmenuzando el texto. Es más, vea, si quieren, les empezamos con 39 y se han ido saliendo. Yo sé que las fundamentales no las tienen en cuenta, pero bueno, eso es para las personas que consideran que el análisis técnico lo estudia. Listo, entonces vamos a para que cojamos un texto y lo leamos. A ver. Este está bueno, miren. Vamos a usar ese titular. He tenido como el internet un poco lento. Wall Street cae ante preocupación por endurecimiento de restricciones en China. ¿Qué me están diciendo ahí? Wall Street es la bolsa de valores de Estados Unidos. Están diciendo que cayó. ¿Y por qué cayó?
hay restricciones en China. ¿Restricciones de qué? ¿Endurecimiento de qué? ¿Sí? Ojo que China es la segunda economía más grande del mundo, entonces todo lo que esté pasando ahí nos interesa. Yo tengo que colocarme en los zapatos de un inversionista. Yo no voy a llevar mi dinero a un negocio donde yo lo pueda perder con facilidad, ¿cierto? Entonces dice, los principales índices de Wall Street, ¿cuáles son? Dow Jones 30, Nasdaq 100, S&P 500. Cierran el lunes a la baja por temor a los confinamientos en China para luchar contra el COVID. Ah, bueno, China no ha podido superar el COVID, entonces, estos confinamientos que pueden afectar en un país, el empleo, ¿sí o no? La cadena de suministros, porque una fábrica no está produciendo. Si una fábrica no produce lo que serían materiales primas para otras fábricas, eso va a terminar limitando la cantidad de qué, de oferta de un bien, de un producto, de un servicio en el mercado. Chachos, todo funciona en función de las ventas. Si no hay ventas, no hay economía. Ojo, que si no hay ventas, no hay empleo. Ojo, que si no hay empleo, no hay poder adquisitivo para comprar. Y si no hay poder adquisitivo, hay hambre. Y si hay hambre, hay muerte. Y eso le tiene miedo. ¿Quién le tiene miedo a la muerte? El ser humano. Entonces, le tenemos miedo a que no hayan ventas, le tenemos miedo a que no haya producción, le tenemos miedo a que no haya dinero para sostener a las familias. Y para eso no necesitamos ser economistas, ¿cierto? Ni habernos graduado en la universidad con la economía. Eso, Víctor. Entonces, miren, ahí vamos. Listo. Después de que Pekín dijo que se enfrenta a su prueba más severa de la pandemia. Y aquí uno abre los ojos y dice, ¿cómo? O sea, esta es la prueba más severa de la pandemia después de que hace 2 años fue tan severo. ¿A qué se refieren con eso? Ya aquí hay una advertencia, aquí ya estamos generando pánico con ese texto. Existe el temor de que China pueda reinstaurar algunas de las restricciones del COVID que supuestamente han empezado a levantar. Mm, compleja la cosa porque China es la fábrica más grande del mundo. Los operadores de casinos estadounidenses con negocios en China, como Wynn Resorts, Las Vegas Sands, MGM Resorts International y Melco Resorts, caían, así como los valores de viajes, American Airlines y Norwegian. O sea, están hablando aquí que inclusive el transporte aéreo comercial de pasajeros también se está viendo afectado. Miren todo lo que puede pasar por un cierre de un país tan grande como China. Todo el efecto que tiene en otras empresas. Están hablando de los casinos, ni siquiera de las fábricas en este momento. Según los datos preliminares, el promedio industrial Dow Jones cayó 42 puntos o un 13%, mientras que el S&P 500 también cayó 15 puntos o un 0,38%, y el Nasdaq bajó 121 puntos, un 1%. Miren que el Nasdaq es el que más se afectó. Y cuando empezamos a leer el titular, hablábamos de los tres principales índices de Wall Street, véalos ahí. El volumen de operaciones fue escaso el lunes y es probable que disminuya hacia la festividad de Acción de Gracias el jueves, lo que deja a los mercados más propensos a la volatilidad. O sea, ya sabemos que tenemos 3 días de operación y hoy fue lento. O sea que esta semana posiblemente el mercado vaya a seguir lento y de pronto el miércoles ya haya inyección de capital. El índice del sector energético, el S&P 500, cayó un 3% a un mínimo de 4 semanas, ya que los precios del petróleo retrocedían más de un 5%. ¿Y la razón es cuál? Entre eso que está diciendo acá y lo que tiene que ver con el titular, es que, muchachos, China es el mayor importador de petróleo a nivel mundial. ¿Cuántas personas viven en China? ¿Cuántos transportes se necesitan utilizar en China? Las refinerías que tiene China son muy grandes. Ellos hacen derivados del petróleo y destilaciones y todo el asunto y exportan esos productos que procesan allá. ¿Sí? Entonces, colocándole la globalización de los mercados, el sentido lógico de la globalización, yo debo leer la noticia. Consecuencias de un titular como ese, consecuencias de esa situación allá, que es todo lo que puede estar impactando. Tras un reporte que apuntaba que Arabia Saudí y otros productores de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, eso es lo que significa la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, estaban discutiendo un aumento de la producción. Y ahí viene una ley básica
de oferta y demanda. Si aumentan el bombeo de petróleo, ¿qué pasa con la oferta? La oferta incrementa. Si la oferta incrementa, el precio disminuye. Ley de oferta y demanda. Si la OPEP va a aumentar la producción, puede que baje el precio del petróleo. Miren lo que está retrocediendo. Más de un 5%. Sin embargo, el índice recortó las pérdidas, quiere decir que se recuperó, volvió a subir después de que Arabia Saudí negó las conversaciones al respecto. O sea, era un rumor según eso. No van a bajar, no van a aumentar el bombeo ni la producción de petróleo. La energía fue el único sector importante del S&P 500 que registró ganancias en términos interanuales. O sea, están comparando hoy con el día del año pasado, del mismo mes, con una subida de alrededor del 63%. O sea que los que hayan invertido en acciones de empresas hidroeléctricas, en empresas de petróleo, en refinerías, todo lo que tenga que ver con energías, están recuperándose porque venían perdiendo. Miren otro dato, las acciones de Walt Disney subían tras el regreso de Bob Iger como jefe ejecutivo del gigante del entretenimiento. Entre otros valores, Tesla se desplomaba después de que el fabricante de coches eléctricos dijo que llamará a revisión a vehículos del mercado en Estados Unidos por un problema que puede hacer que las luces traseras no se iluminen de forma intermitente. Entonces, muchachos, miren, la idea central de este texto son los confinamientos en China. Si ya conocemos lo que sucedió en el pasado cuando hubo un encierro porque había COVID, ¿qué puede pasar ahora que China sigue luchando con eso y que pueden haber encierros otra vez? Y que están otra vez aumentando las muertes. Se afecta la producción, se pueden afectar las ventas, si baja la oferta de productos en el mercado, aumentan los precios. Si aumentan los precios, aumenta la inflación. Entonces, deben coger ustedes cada cosita que explicamos acá y comprenderla. ¿Qué es la inflación? Es un exceso de demanda. ¿La inflación es mala? No, es necesaria para que la economía crezca, pero los extremos son malos. Entonces, una inflación desbordada puede hacer que la gente deje de comprar otras cosas. Y aquí viene una afectación al eje central de la economía, que son las empresas. Las empresas producen, generan empleo y pagan impuestos. Sin impuestos no hay ayudas sociales ni inversión del Estado. Sin empresas no hay empleo para que la gente coma. Sin empresas no hay ventas de productos necesarios para el consumidor. Todo está en el eje central de la economía, que es la empresa, la industria. Ustedes se imaginan un país que no tenga a quién cobrarle impuestos, primero porque hay desempleo, entonces no le pueden cobrar impuestos a las personas. Y segundo, pues como no hay empresa, tampoco tienen a quién cobrarle los impuestos porque no hay empresa. Es ¿qué pasa con un gobierno de esos? ¿Con qué le van a pagar los salarios a los congresistas, a los presidentes, a los gobernadores, a los alcaldes? ¿Con qué van a hacer vías? ¿Con qué van a hacer inversión social en el campo, la agricultura? ¿Mm? Entonces yo debo comprender la ley de la oferta y la demanda. Una demanda excesiva es una inflación. Una demanda débil es una deflación. Una ausencia de oferta es un problema, un exceso de oferta también. Porque esos dos ítems, la demanda, o esos dos conceptos, la demanda y la oferta, afectan los precios. Es un desequilibrio constante que hace que el precio fluctúe. El gran problema de este tema es que en ninguna parte de esos conceptos básicos los enseñan. Y afortunadamente hoy en día existe Google. Entonces, acá explicamos orientado al trading, comprendiendo que esos conceptos, y si hay vacíos, hay que googlearlo. El espíritu de consulta e investigación, ustedes lo deben despertar para que vayan y consulten y busquen temas o palabras que no conocen en su vocabulario y amplíen ese conocimiento. A mí me parece muy charro
y me disculpan que sea tan directo, un trader operando un gráfico que no comprende la macroeconomía. No saben qué es lo que está pasando. Ni idea de las tasas de inflación, ni idea. Ni idea de qué es una recesión, muchachos. Listo, entonces, esa es una lectura de un titular. Hay varios. Mester de la Fed se muestra partidaria de una subida de tasas más pequeñas en diciembre. Eso es confianza para el mercado. Aquí hay otro titular importante. Todo lo que tenga que ver con Estados Unidos. Cuando ustedes le dan un titular del oro, ustedes están leyendo de primera mano lo que está pasando con el dólar. Oro cae 1% en alza del dólar. Mercado espera minutas de la Fed. Minutas, las actas. Los precios del oro cayeron el lunes a su nivel más bajo en más de una semana. ¿Por qué? Perdiendo más del 1% a medida que el dólar extendió sus ganancias. O sea que mientras que el dólar se fortalece, el oro se cae, o sea, se mueve inverso. Las correlaciones existen porque el mercado está interconectado. Mientras que la atención del mercado se centró en las minutas de la reunión de noviembre de la Reserva Federal debido a esta semana más corta por feriados. El oro al contado se dio un 0.7% a $1,738 por onza a las 18:36 GMT. Esto es horario central del mundo. O sea, hay un punto cero donde no hay diferencia horaria con respecto a nada. O sea, este es el punto cero del planeta en cuanto al reloj. Hacia la izquierda en el globo terráqueo es negativo y hacia la derecha es positivo. Zonas horarias. Después de haber alcanzado su nivel más bajo desde el 10 de noviembre a $1,731, los futuros del oro en Estados Unidos cerraron con baja de 0.8 a $1,739. Sí, llegó a bajar a 1,600. Bueno. O sea, el dólar se ha fortalecido y la gente está temerosa o está a la expectativa de la información que esté en las actas y en las minutas de la reunión de noviembre de la Reserva Federal. El entorno macro general sigue siendo tasas de interés más altas, lo que es negativo para los metales preciosos. Vea, por esta razón está bajando el oro, ¿sí? Ya que los bancos centrales continúan buscando aumentar el costo del crédito, tasas de interés más altas. ¿Para qué? Para disminuir el poder adquisitivo, el flujo de dinero en las calles, para que la gente compre menos y baje la inflación. El dólar subió 0.9%, encareciendo el lingote que cotiza en el billete verde para los compradores extranjeros. Si estamos acá en Colombia, hablamos en pesos, y el dólar sube, la gente va a comprar menos oro porque está más caro para nosotros. Al dólar estar tan caro, la tasa representativa del mercado con la que se va a hacer la conversión de peso a dólar nos sale más costoso. Entonces se pierde el interés de comprar materias primas en dólares. Los inversores seguían de cerca las minutas de la reunión de noviembre de la Reserva Federal que se publicarán el miércoles, y los participantes en el mercado prevén una subida de las tasas de interés de medio punto en diciembre, y algunos ven un 24% de posibilidades de un aumento del 75%, del 0.75% o 75 puntos básicos, es lo mismo. Para los recientes comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal, el aumento de las tasas de interés le resta atractivo al oro, tradicionalmente una cobertura contra la inflación, ya que aumenta el costo de oportunidad de mantener lingotes que no producen intereses. O sea, entre un aumento de las tasas de interés y el oro, es mejor el aumento de las tasas de interés para que la gente guarde dólares o compre bonos del tesoro, y así tiene una rentabilidad. En cambio, comprar lingotes de oro no produce intereses. ¿Ya? Entonces baja la demanda de oro. El distrito más poblado de Pekín instó a los residentes a quedarse en casa el lunes a medida que aumentaba el número de casos de COVID en la ciudad. China, en particular, es un mercado activo para los metales preciosos, y si continúan confinando, es menos dinero para gastar en China con fines de inversión. Si ven, entonces miren el impacto que tiene un confinamiento en China. Entre otros metales preciosos, la plata al contado, y aquí hay otro dato pues de otros metales. Listo, aquí estamos encontrando la razón por la cual el oro cae de precio, es porque el dólar se fortalece. Y vamos a encontrar que la idea central de esto es la espera de las minutas. Y si vamos y buscamos otros titulares, vamos a encontrar lo mismo o muy parecido, que la gente está esperando las minutas.
alzas de el impacto de las alzas de la Fed probablemente sea mayor de lo que sugiere la tasa. Otro comentario de un integrante de la Fed. Listo. Entonces, muchachos, vea, empiecen leyendo que esta página de TradingView para las noticias, acá en el flujo de noticias, es muy clara. Es muy clara con lo que explican. Es una explicación muy sencilla. ¿Ya? Tema central de hoy, 2. Confinamientos en China de cuenta del COVID y minutas de la Fed para el miércoles. Eso ha hecho que el dólar se fortalezca. Ya todo lo demás, ya lo conocemos. Se cae el euro dólar, se cae la libra, se cae el AUC. Listo. Bueno, muchachos, si hay preguntas las respondemos. Con gusto, va a quedar grabada, va a quedar subida para que la vean, para que la estudien. Apunten todas las preguntas que tengan. Yo me siento en la mentoría y a veces, muchachos, les soy sincero, me da desconsuelo y me da pesar del tiempo que se está perdiendo, porque me he encontrado con que mes y medio después no han visto el contenido del Discord y llegan a una mentoría que es para aclarar dudas y no tienen sino 2 preguntas. Y entonces uno dice, el tiempo que tienen es limitado porque yo tengo otras cosas también para hacer. Y tienen ustedes 4 mentorías al mes, aparte de estas clases, y un contenido en Discord con más de 60 horas grabadas en clases y en contenido, y no lo están aprovechando. En gran parte por eso es que la gente no es rentable, porque quieren ser rentables, pero muy pocos están dispuestos a dedicarle el tiempo y el esfuerzo que implica. Entonces, ojalá yo no me siga encontrando con mentorías en las que ni siquiera se han visto los videos de estructura, que no saben qué es un swing. Ojo con eso, porque hay otras personas que quisieran estar acá y por situaciones económicas no han podido. Y ustedes que han tenido la oportunidad en el Discord y no la están aprovechando. Entonces, muchachos, jaloncito de orejas. Pónganse pilas, que nadie lo va a hacer por ustedes. Ni el amigo, ni el familiar, ni el mentor, nadie. Depende de ustedes. Listo. Eso, si no hay preguntas, terminamos la clase. Con gusto, se cuidan. Vamos hablando, muchachos. Chao. Un abrazo.